Buenas noches. Estamos en la segunda emisión del programa organizado por la Docta Ignorancia. Segunda emisión dedicada a violencias familiar, de género, institucional. Estamos con los amigos y colegas Jorge Garaventa, Graciela González, Claudia Vigili Echeverría. Mi nombre es Alberto Díaz, oficio de moderador de esta mesa de charla y discusión, debate. Y ustedes proponían, antes de que iniciáramos esta segunda entrega, la posibilidad de hacer un recorrido breve de algunas cuestiones que habíamos trabajado antes, mientras retoman en sus impectore sus temas. Yo quiero comunicar que en esta oportunidad tenemos la posibilidad de recibir, esta emisión es en vivo y tenemos la posibilidad de recibir a través de un mail que lo voy a pasar para que el público pueda comunicarse y recepcionar las preguntas que tengan para hacerle al panel. El mail es mesadebate@gmail.com. mesadebate@gmail.com. Ahí está. mesadebate@violencia todo junto hotmail.com. No. Gmail.com. Vamos, otra vez, no podemos empezar. Si llega un mensaje será un milagro. Bueno, igual lo voy a volver a pasar dentro de un rato. Bueno, ¿quién quiere iniciar Yo me siento obligada a hacer una pequeña aclaración, porque tuve el impulso de decir algo referido a las terapias breves después de años y años de escuchar insultos verdaderos al psicoanálisis y de ver que aparece como exigencia en los tratamientos que la persona sepa hacer terapias breves. Yo quiero decir que las personas que estudian el entrenamiento de las funciones psíquicas de personas y animales me parece loable. Hay casos en los que está indicado, por ejemplo, bueno, hay varias cuestiones como dejar de fumar, bajar de peso, que son requeridas, pero no me parece que sea posible abordar una cuestión que aborda el ser o el alma con un entrenamiento de funciones psíquicas, sinceramente. Creo que hace falta una cuestión bien profunda y una consideración seria del tema, entonces, sinceramente, para esto seguramente nos sirven. Ay, no la arreglé. Bueno, fue un buen intento. La verdad que sí, pero bueno. Yo creo que no nos tenemos que disculpar por brindar nuestra opinión. Muy bien, ratificando la opinión anterior, la licenciada Vigili Echeverría. ¿Graciela? ¿Puedo decir algo, acotar algo sobre esto también? Por favor. En realidad, desde el movimiento feminista se ha denostado mucho el psicoanálisis en el tema de atención a las violencias. Podemos decir que algo de razón tenían cuando se interpretaba, como esto es algo que dije también la vez pasada, cuando se interpretaba el masoquismo de la víctima, que no ponía fin a una relación que no se desarrollaba como quería. O sea que yo estoy de acuerdo en que achacarle la responsabilidad subjetiva a alguien que en ese momento está sufriendo, y como dijo el licenciado Garaventa, es una víctima. No es el momento en las primeras entrevistas, no es el momento de interpretarla, no es el momento de que alguien que está sufriendo una situación de la cual quiere irse y no puede porque está atemorizada, puede haber una dinámica de terror en estas situaciones después de un tiempo, no me parece bien que le interpretemos eso, su responsabilidad subjetiva. Se le acuse de lo que le pasa. Se le acuse de lo que le pasa, o sea, encima que me pegan, tengo la culpa yo. Claro. Eso no es para ese momento, será para un momento posterior. Bueno, se ha denostado mucho el psicoanálisis. En realidad, cuando uno es psicoanalista y trata estos temas
con una especificidad que es el caso a caso, que es la singularidad Sí. de la cuestión. Sí. No hay algo que se le aplique a todos por igual. Claro. Entonces, se ha denostado mucho y nos ha pasado también en otros temas. Nosotros hemos permanecido como en silencio, sin defender esta postura. De hecho, yo tuve unos pasantes que eran de la carrera de especialización en violencia de la UBA, de psicología, que trabajan, no son psicoanalistas. Entonces, cuando vinieron a la institución donde yo coordino el equipo de niños, se dan sorprendidos de que por fin alguien que es psicoanalista y que está hablando de estas cuestiones, porque ellos tienen otro sistema que no sé cuál es, no sé cuál es. Vos, a ver si puedo ubicar algo. Vos estás diciendo que hay ciertos movimientos como el feminista que han acaparado el tema violencia. No, no lo han acaparado. No es que lo han acaparado porque hay otros no lo han acaparado. Pero sí denostaban el psicoanálisis, porque tienen una experiencia del psicoanálisis de hace unos años lejanos, donde efectivamente se hacía eso. Sobre todo porque, de hecho, cuando, por ejemplo, la institución, una de las que yo trabajo, empezamos con el tema de violencia, tampoco sabíamos. Entonces hemos cometido errores, y muchos psicoanalistas hemos cometido errores hasta entender la dinámica de la situación. Por supuesto que después, si no lo toma un psicoanalista para ver, como dice ella, las profundidades de lo que le está pasando, va a volver a conseguir una pareja del mismo estilo porque nunca se preguntó por Está la qué responsabilidad repetición, subjetiva. claro. Exactamente, está la repetición. Entonces, de lo que carecen otros tipos de enfoque es de este uno a uno, sino que aplican lo mismo a todos, Eso. como el hecho del procusto, tiene que Sí, acomodarse. Y por otro lado, si no hay una escucha psicoanalítica en lo que luego le pasa, luego de salido de la emergencia, Sí. se vuelve a repetir. Sí, sí. Esa es. Bueno, y si puedo pasar una visita también. Por favor. En Francia han prohibido que los psicoanalistas traten a los niños autistas. Ah, sí, sí. Y acá en Argentina, que hay muchos psicoanalistas tratando autismo y bien, se ha creado una ley que da unos 23, no sé si lo vieron, pero hay unos 23 puntos que indican que un niño es autista, que no lo diagnostica un profesional, sino la madre o la maestra. Es un autodiagnóstico. Un autodiagnóstico, y en realidad uno de ellos es, por ejemplo, se sube a las sillas, o si tenés más de 2 o 3 de esas, sos autista. Y te tiene que atender un cognitivo conductual para adiestrarte como una... Eso es en adiestrarte. Francia. ¿Qué? ¿Es en Francia o está propuesto para aquí? En Francia pasó eso, que lo prohibieron. Acá presentaron ese proyecto de ley, no recuerdo si está aprobado. Es un protocolo para el capital autismo. mundial de psicoanálisis, por lo menos en Buenos Aires no se va a aprobar. Sí, pero no te creas, porque hay muchas asociaciones Sí. de padres, incluso de chicos autistas, que es mucho más, que realmente necesitan una asistencia, necesitan una ayuda para este tema, y entonces estas maneras son a veces como más rápidas para solucionarlo. Bueno, eso me parece que tiene que ver con otras formas de violencia que abordaremos en algún momento, que es la cuestión de la patologización de la infancia, ¿no? Sí, está bien. Esta cuestión Por ahí es el momento. de colgar diagnósticos. No sé, pero yo por ahí quería plantear alguna otra cosita en relación a... primero, para allá, iba a decir, A la gente. gracias por la semana pasada la repercusión Sí. que ha tenido la emisión, fue realmente impresionante, y todo lo que fuimos recogiendo a posteriori en las redes nos dio una devolución maravillosa. Por eso Sí. hoy se habilitó esto, que era mesadebate@gmail.com. Sí. ¿Cómo era? MesadebateViolencia@gmail.com. Bárbaro. Eso sería Ahora lo dije importante, bien. sería importante que se comuniquen, que nos manden preguntas, opiniones, etcétera, etcétera. Además que después se puedan ir comunicando por la página de la Docta Ignorancia, en los Facebook, en los distintos lugares donde podemos ir haciendo, consolidando la red. A mí, además de esto que quería contar y agradecer la repercusión, me quedó dando vueltas un tema que lo hiciste circular muy pertinentemente, Alberto, por las redes, que era el tema de si los abusadores, los golpeadores son o no son enfermos. Muy interesante. ¿No? En realidad, yo pensaba que eso lo podemos profundizar
y lleguemos a la conclusión de que son o no son enfermos, no vamos a estar en el eje de la cuestión. Nosotros como psicólogos o como analistas estamos en dos funciones en este tipo de cuestiones de abordaje de la violencia. O estamos en función pericial o estamos en función terapéutica. Y no es lo mismo lo que pasa en la función pericial que lo que pasa en la función terapéutica. En la función pericial nosotros no tenemos que decir si un individuo es sano o es enfermo, sino si es imputable o si no es imputable, claro, en el sentido de si tiene o no tiene conciencia de sus actos. claro. Esto es lo que define la actitud pericial, que además después conlleva la aparición de recursos perversos por parte de toda la cuestión jurídica, como son a veces estos inventos de la emoción violenta, etcétera, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y cuando uno está en función pericial, me parece que es fundamental que tengan claro que es psicólogo. Esto quiere decir, no es juez, no es fiscal, no es abogado, es psicólogo y está con una función específica ahí, ¿no? A veces, y tiene que ver con lo que hablaban las chicas al principio, a veces se produce una fuga del rol pericial y del rol del psicólogo, que es cuando se toman estos mamarrachos como el DSM-4, por ejemplo, ¿no? Y el perito se convierte en un diagnosticador que dice, Cumple los criterios. Claro, cumple tales o cuales criterios. Y eso, y además circula un mito, porque es un mito realmente, de que si vos no presentás los informes de acuerdo a estos manuales, no te los aceptan los jueces. No es cierto, lo que los jueces te piden es que tengas una claridad en lo que estás diciendo, sí, y que te juegues a decir si este individuo tenía conciencia o no tenía conciencia de sus actos. Bueno, esto por un lado. Y en la función terapéutica ahí sí podemos llegar a determinar el grado de compromiso patológico que puede tener un individuo, pero ya va por otro lado, ¿sí? Ya va por otro lado. Por eso yo decía que en el debate público... Pero sigue siendo interesante la pregunta, porque nos hemos llenado de películas americanas donde sí, los violadores se encuentran en el haber sido abusados un argumento atenuante de la pena. Es posible. No es la experiencia. Sí, estoy de acuerdo, pero no después te digo por qué me sonreía. Qué miedo que me da, pero no importa. Yo voy a seguir con la idea como no, pero lo voy a decir ahora, después que termines como si vos. no tuviera miedo. Una de las posibles derivas de un daño vinculado a la violencia es la identificación con el agresor. Pero una de tantas. Lo cual no es ni una justificación, ni un atenuante, ni una invalidación del daño ulterior que pudiera hacer la persona que se identificó con algún agresor de su biografía. Pero en esto había un facilismo de decir, mató a 300 personas, bueno, pero fue abusado de chico, entonces tenía permiso para matar. Ese es el problema, me parece. ¿De qué te reías? Mira, porque ahí hay dos elementos. No, mi sonrisa tenía que ver con que en una oportunidad nos invitan al doctor Rosansky y a mí a un congreso metropolitano de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y ahí presenté un trabajo inédito donde hablé de una circunstancia a la que bauticé como el mito del abusador abusado, ¿no? Donde lo que yo planteaba justamente era que lejos de ser un abusador en potencia, el niño o la niña que han sido abusados están en condiciones de ser abusados durante toda su vida y durante todas las circunstancias que se le puedan cruzar. Yo me sonreía porque después aparecieron otros trabajos con exactamente el mismo título y sin ningún tipo de
de mención De referencia a tu presentación. a mi Ese es presentación. el caso del abuso, pero yo en la violencia no es así. En la violencia, hay como un lazo cruces donde se vuelve identificatorios. violento. Claro. Hay cruces Pero por ejemplo, en identificatorios. el caso, perdona, Espera, quería terminar esto. Sí. Discúlpame, Sí. Graciela. No, que el otro elemento es, y que acá es el psicoanálisis que viene a dar luz. Cuando Freud habla de la decisión subjetiva. Ah, sí. La decisión subjetiva es fundamental en el tema de violencias y abuso, porque es lo que permite determinar que un abusador podía haber ido para allá o podía haber ido para allá, que hacia donde fue, eligió, Claro. porque hay todo un proceso previo de construcción Sí, sí. de ese abuso. Sí. Bueno, ahora sí, perdón. lo que quería decir es que en el caso del abuso, mayormente las personas abusadas generalmente son mujeres o niñas. No es que no haya varones abusados, pero generalmente No, hay niños son mujeres o niñas. Y no salen a abusar a nadie. No, pero hay Digamos. niños abusados. Sí, hay varones niños que- abusados, pero digo, si fuera ese el único elemento, si el elemento de la justificación es, bueno, yo fui abusado o maltratado de chico y por eso me identifico con el agresor y abuso, Está muchas bien. mujeres saldrían Sí, a abusar claro. que fueron mayormente víctimas. Claro. En la primera emisión, vos, Graciela, mencionaste una ley que no recordábamos el número. Yo me tomé el trabajo de buscarlo y ubiqué, es la ley 26.485 Yo no estudié. del año 2009 y tiene una reglamentación en el 2010. Es una ley en contra, tiene un nombre larguísimo, pero es De protección básicamente integral. de protección integral contra toda discriminación y violencias contra las mujeres en el ámbito en donde se desarrollen las relaciones interpersonales. Y en uno de los artículos, exactamente en el artículo segundo, en el inciso E, propone lo que va a nombrar como la remoción de patrones socioculturales que atenten contra la mujer y por su condición de tal. Yo quería preguntarles y proponerles a ver si podemos hacer un recorrido de qué deberíamos entender desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, qué debería entenderse por remoción de patrones socioculturales. ¿Qué serían los patrones socioculturales? La Constitución de la ciudad, que es previa a esto, la ley es nacional, habla de la equidad de género, que la ciudad se compromete a promover la equidad de género. Y el ejemplo más claro que uno tiene a veces de eso, en ámbitos públicos, es que hay distintas remuneraciones para varones o mujeres. A las mujeres les cuesta mucho más llegar a puestos de conducción. Y si ustedes se dan cuenta, en sindicatos donde somos predominantemente mujeres, como ejemplo los docentes, generalmente los que dirigen, los que llegan a esos puestos son varones. Hay una cuestión que tiene que ver con nuestro sistema que es patriarcal, como hablamos la vez pasada, y que a la mujer se le dificulta más porque todavía en esta época se supone que tiene que ocuparse de más cosas. O sea, si en el colegio el chico se siente mal, llaman a la mamá y no al papá. O tiene que llegar antes para preparar determinadas cosas y el hombre está como más capacitado para poder llegar tarde y ir a reuniones políticas, sindicales o lo que sea. Digamos, estamos muchísimo mejor que en otras épocas donde las mujeres eran consideradas menores. Eso fue cambiado en el Código Civil. Pero, de hecho, quedan esas cuestiones patriarcales que nos afectan por igual a mujeres y varones. La publicidad es uno de los eventos, digamos, uno de los sucesos donde más se nota esta discriminación, esta diferencia, estos patrones culturales. Por ejemplo, me acuerdo de una, no me acuerdo cuál era la cerveza y tampoco la voy a nombrar, una cerveza que pedía perdón a las mujeres, perdón por hacer cosas, bueno, por ahí desagradables, pero había algunos perdones que eran, por ejemplo, por apoyarlas en el bondi, que se hizo todo un planteo y se pidió que se retiraran esa publicidad porque era como, bueno, si hiciste eso, es un abuso, está prohibido por la ley
y no es Y no es gracioso. una gracia. No es gracioso, sí. Yo Estaría en relación con lo que son estereotipos de género. Sí, Estereotipos de género. sí. ¿Algo? Te interrumpís. Después Yo estaba pensando, estuve trabajando a propósito de estar en el hospital Alvear en el servicio de estrés traumático, con femicidios fallidos, con el caso de Corina, que sale por todos lados en los medios como emblemático. Si pudiera prohibirse, remocionarse los celos patológicos, o en tal caso alertar sobre que los celos no es un condimento del amor y que es una enfermedad, yo creo que sería muy bueno, y creo que se está iluminando, por lo menos yo me estoy ocupando de iluminar el tema de no dejar pasar mini maltratos jocosos, pero no es una remoción en el sentido de algo que se pueda legislar. Sí, hay pero cosas, sí, hay cosas legisladas. el Por tema ejemplo, el tema de dar a los celos por buenos me parece Bueno, la que como el amor te analiza- haga sufrir también es algo feo. sí. Esta ley que mencionamos menciona los celos, dice celos excesivos. Están considerados Sí, como qué bien. un acto De fundamentalmente riesgo. por parte del varón y ligados a las relaciones familiares. Supone la intrusión en la individualidad de la mujer. Efectivamente. Y como un derecho a la intrusión de la mujer, y sinceramente el femicidio es ulterior a esto, es posterior. Digamos, es un paso lógico que estaría justificado en el odio y en la locura que siente la persona. Los celos son paranoia, vamos a llamar las cosas por su nombre. Vamos a decir que son los celos. Los celos es una forma de paranoia clara, definida, con la certeza delirante, puntual en ese sentido. No diría que es una psicosis, pero es una pasión patológica, una pasión Antes le decían patológica. una celotipia. Sí, celotipia, está paranoico, está seguro de que hay otro en su lugar. Esto es una enfermedad, digamos, pero peligrosa. Yo iluminaría los celos dentro del tratamiento, no el tratamiento en el sentido psicoanalítico, psicológico o médico, el tratamiento del tema de la violencia, Pues el sí. tratamiento social, el tratamiento Preventivo, el campañas, tratamiento todo de así. lo que se habla. Bueno, hay un dato más de esta ley que realmente es muy impactante leerla por todas las cosas que enumera. Hay un tema que nosotros, por consideraciones socioculturales extraídas en una base patriarcal, no lo tenemos en cuenta, pero nombra adentro de la familia al novio. Si hay, dice, violencias dentro de la familia contra la mujer, pero también incluye al novio de la nena, al novio de la chica, que por lo general, claro, si no está casado o en pareja o en concubinato, no forma parte de la Carolina familia. Eran los Carolina defectos no. de la ley anterior que empezaba con 24 y tampoco me acuerdo. Es una ley anterior. ¿Te acordás los primeros Sí, dígitos? 24.417. 417, sí señor. Es como que enfatizaba justamente en el vínculo del esposo y esposa. Y en realidad había concubinos, novios, Claro. ex maridos, que Sí. bueno, había mucha gente, y esto fue tomándose en virtud de cómo se fue implementando la primera ley y se fue agregando. Una cosa que decía del femicidio, porque el femicidio fue una lucha bastante grande para poner la cuestión esta del femicidio. Y una pregunta que me hicieron es, o sea que si matás a una mujer tenés más pena que si matás a un varón. No. Supongamos que a la mujer la matan en un asalto con mano armada, es la misma pena que si fuera mujer que varón. El tema del femicidio es para contrarrestar lo que se dijo de emoción violenta, o sea, si alguien de la familia, el novio, el exnovio, el concubino, el marido, el exmarido, mata a una mujer es por su condición de tal que no puede alegar emoción violenta, sino que todo eso se considere en medio de una historia donde ya había habido otro tipo de violencia. O sea, no es para cualquier homicidio.
que se No, y considera tiene que femicidio. haber una relación de base, por lo menos para ubicar a la mujer ahí como... Claro. Ujú, Lo obviamente. distintivo del femicidio es precisamente esto que dice Graciela, que, la mujer fue asesinada porque de pronto decidió hacer uso de su autonomía como mujer, que es diferente a cualquier otro tipo de delito. Hay delitos que cuesta mucho lograr instalarlos en el Código Civil. Por ejemplo, es insólito que hoy todavía no está instalado el incesto paterno-filial como delito, cuando en realidad se trata de un abuso que no es un abuso cualquiera, sino que es un abuso perpetrado por aquel que tenía la obligación moral, económica, familiar, legal, etcétera, de tutelar a esa niña de la cual abusó sexualmente. Bueno, pero volviendo a lo anterior, ¿no? Toda esta legislación que por ahí a una lectura descuidada le suena como excesivo, ¿no? Es decir, sobre todo por esta cuestión despectiva que en la sociedad, en la cultura patriarcal suele haber hacia el colectivo de mujeres. Yo prefiero hablar más del colectivo de mujeres que de feminismo, ¿no? Me parece que el feminismo hoy no representa a todo el colectivo de mujeres. Sí. Pero a lo que iba era que esta cuestión de estas leyes que terminan legislando de manera tan minuciosa y extrema tienen que ver con que se parte de la premisa comprobada de que el femicidio empieza a construirse en estos pequeños gestos cotidianos. Y además, esta otra cuestión, yo vengo trabajando mucho últimamente sobre la cuestión de que los femicidas, los abusadores, no son monstruos, no son individuos especiales, son construcciones sociales, son productos de esta sociedad que en todo caso han desarrollado en extremo algunas cuestiones que otros Pero perdóname, procesamos de otra manera. ¿qué significaría que son producto de la sociedad? Que la sociedad no puede declararse ajena a la construcción de un individuo machista cuando toda la cultura apunta precisamente a la desvalorización de la mujer. Claro. No puedo decir son monstruos, están mal hechos, tienen problemas genéticos. Cuando la cultura en realidad orienta hacia la descalificación, el chiste humillante. Entonces la sociedad tiene que hacerse cargo y absorber la responsabilidad de que así estamos siendo educados. ¿Qué valor le dan ustedes acá entramos en un terreno en donde se empieza a poner espeso? ¿Qué valor le dan? Entonces yo voy a servir café mientras. Dale. ¿Qué le vamos a pedir? Es un buen momento. Mientras ustedes hablan. Bueno, Pero para todos. el valor cultural diferencial que hay en, por ejemplo, los pueblos originarios. ¿Conocen lo que se llama el matrimonio privignático? Con ese nombre no, pero por ahí si lo desarrollas. El matrimonio privignático es una mujer que tiene una hija y se casa con un hombre que no es el padre de la niña, y este hombre pasa a ser el esposo de ambas mujeres. Mira. Hubo un caso que hubo con las que comunidades condenaron a com alguien. está armado de esa manera. Tenemos un email a mesadebateviolencia@gmail.com. Le pasamos el cafecito. Muchas gracias. Y dice, los estoy viendo y me gustaría saber la opinión que tienen sobre la violencia obstétrica e institucional que ha llevado a legislar al respecto, como la ley 25.929, vigente desde el 2004 en Argentina. Muchas gracias.
Lo firma la licenciada María del Carmen González Grané. Está preguntando acerca de la violencia obstétrica e institucional. Está en la ley que vos, en la 26.000, está uno de los apartados, es acerca de la violencia obstétrica. Sí, es interesante. Sí. Vamos a responderle ¿Le a respondemos? María del Carmen, María del C, dice, del Carmen, vos sí. entiendo que es González Grané, la licenciada González No Grané. le cuestionemos el nombre, vamos a contestarle, tenés razón. No, lo que quería decir es que realmente los que somos madres hemos experimentado de alguna manera esta cuestión del maltrato. Así como Jorge hablaba antes de la patologización de la infancia, también se ha patologizado el parto, siendo que es una función biológica, que está bueno que se atienda, que reciba cuidados médicos, está muy bueno, porque de hecho eso bajo la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Pero de hecho hay veces que no hay que patologizarlo, sino simplemente acompañarlo. Y nosotros tenemos un índice bastante alto de cesáreas, innecesarias, como se dice, y hay mucho maltrato verbal hacia las mujeres que esperan, que están en situación de parto. Sí. Una cosa típica que se dice. Sí, no, es No quiero humillante, decir, no es la humillante. reproduzcamos. Sí, se las maltrata. Se las maltrata. A una Sobre todo, voy a comentar una más pequeñita, que A es ver. a una mujer le dijeron, dijo ella, no me hagan episiotomía porque el niño había nacido rápidamente y dice, ay, pero no le vas a gustar más a tu marido, por ejemplo. Y ella no estaba en situación de contestar, pero lo tiene. quedó dando vueltas. Le quedó fue tema de análisis. Sí. no, una paciente mía con serios problemas, tuvo un parto terrible en una cesárea que no la informaron, y ella es la que me introduce en esta cuestión, compensando ese momento que ni siquiera la dejaron ser asistida por mí, que la estaba tratando, y me iluminó sobre esta cuestión, sobre el parto natural, sobre el amamantamiento sin reglas, como una especie de... A mí me parece muy interesante. Es cierto que las objeciones de que esto promueve que las relaciones madre-hijo puedan volverse interminablemente simbióticas, pero el riesgo está siempre con un amamantamiento eterno, con lo cual la verdad es que me parece muy interesante. De hecho, una de las cuestiones por las cuales los partos se empezaron a hacer en camillas tiene que ver con algo de hace 200 años, de un médico de una reina de Francia que no podía agacharse, entonces la puso ahí. Y es una posición antinatural para parir. Absolutamente. Y entonces ahora muchos lugares tienen sillas de parto, que es una cosa más fisiológica, pero los médicos siempre están apurados y dicen no se puede usar porque es más complicado. Para el médico. Sí, para el médico. Para el médico. Es lo mismo que la violencia episiotómica, Que no sé, sí. que en general es indicada en muy pocos casos y sin embargo Es automático. se la aplica por defecto. Y además no solo se le aplica por defecto, sino que se le suele aclarar a las pacientes previamente que en esa clínica se trabaja así, que si no quieren pasar por la episiotomía tendrán que buscar Vayan a otro lado. Claro. Muy democrático. Bueno, y hay una ley que permite que la mujer que va a tener un bebé entre acompañada por quien quiera, que puede ser el padre del bebé o alguien, la terapeuta, la madre, no sé quién quiera. Eso es para todos y hay lugares donde lo desalientan fuertemente incumpliendo la ley y la mujer no está en ese momento para discutir. No está muy para discutir. Entonces. Que la otra persona la dejan fuera. Eso también se incumple bastante. Me parece una conquista. Sinceramente una conquista, me parece. Estás hablando de la ley. Ese punto, la ley Sí. en general, y ese punto en particular me parece una conquista. Alberto, hay un tema de lo que estábamos hablando antes, Sí. que me gustaría retomar para decir dos palabras y me comprometo a traer la semana próxima un comunicado de la comunidad Wichí, porque el tema el caso de el tema es el tema de
Esposa y suegra. Claro. En realidad, este comunicado surge a raíz de que un juez decide liberar a un abusador de una hija preadolescente bajo el pretexto de que en los pueblos originarios y sobre todo en los pueblos wichí era casi una cuestión de costumbre, cultural, prácticamente natural, se sostenía el fallo, la cuestión del incesto. Entonces la comunidad wichí sacó un comunicado donde expresan que no hay ninguna norma ni costumbre en ninguno de los pueblos originarios de América que habilite el incesto, y que en realidad el incesto, cuando ha entrado en alguna de esas comunidades, ha sido a partir del contacto con las civilizaciones más avanzadas culturalmente, ¿no? Es interesante ese fallo, porque después el doctor Rosansky lo utilizó justamente para condenar a 2 abusadores. Está bien que estamos hablando del doctor Rosansky, que es una rara ave. Exacto. De todas formas, en cualquier cultura, aunque sea distinta, hay una previsión del incesto. Pero por ahí, sí, no la que nosotros consideramos. Claro, el tema es qué es lo que consideramos incesto. Exacto, ¿qué es lo que tenemos De incesto? hecho, Jorge lo que estaba mencionando es que en la normativa código argentina no está incluido como algo sancionable, pero en los alemanes, en Alemania sí está incluido. Ellos le llaman Blutschande, que es la mancha, la mácula de sangre. Ajá. Pero eso tiene está bien, que es una deuda histórica que nunca figuró el incesto como figura penal. Pero hay un tema: todo abuso infantil es incestuoso, Todos los adultos, porque los adultos son referentes parentales, y ni hablar los papastros Qué buena esa, claro, papastro. sí, para sacarle. Está Bueno, no, bueno. eso en ese caso serían padrastros, pero Sí. el que abusa es un. Pero son referentes parentales, con lo cual es incestuoso, Sí. el efecto es incestuoso. O sea, lo que si nos vamos a preocupar por el sujeto víctima de un abuso, en el caso de la infancia es incestuoso. Todos deberían ser toda considerados irrupción hijos nuestros. adulta de la Sí, sexualidad adulta Sí. sobre el niño. Sí, por un lado sí, pero por otro lado, cuando nosotros insistimos en la necesidad de crear el cuerpo legal, es porque estás hablando, insisto, de quien tenía la obligación moral y legal de tutelar. Bueno, por eso es que se pone... Entiendo lo que estás diciendo y de Seguro. acuerdo plenamente, Ah, de acuerdo bueno. totalmente con lo que Pero estás viste que hay entre los agravantes, por ejemplo en el caso de Gracie, que él tenía la obligación, era un Claro, tutor. es lo mismo. Si es Eso el es padre parental, biológico, un docente. también tiene un agravante, digamos, por más que no esté considerado. Pero Mi segunda pero- madre, mi segundo padre, o sea, los docentes tienen un rol parental. Ujú. Los sacerdotes, en fin, Sí. cualquier líder, el profesor de educación física, tiene una transferencia de parte del niño, que es quien les presenta el mundo. Son los primeros en presentarles el mundo, los padres y los maestros. Y cualquier otro referente adulto tiene esa función. Incluso cuando los abusadores ya condenados o ya sancionados quieren igualmente tener vínculo con el niño abusado, hacen hincapié en un artículo de los derechos, de la Ley de Derechos del Niño, que dice que el chico tiene derecho a tener relación con su padre, con sus padres, sin darse cuenta, o por supuesto a propósito, de que ese mismo artículo dice, salvo en el caso de que esta persona hubiera atentado contra la integridad del chico. Ajá. Está en la ley, por supuesto no lo mencionan, pero está en la ley, o sea que también se va, hay una cuestión perversa de, por más que fueran condenados, tratar de ejercer el derecho, que yo considero que una de las cosas que también se reclama es que pierda la patria potestad, que fue Claro. acusado y condenado por abuso de un hijo. Que pierda la patria potestad. Colega, yo pienso que es muy difícil avanzar sobre el trabajo sobre las violencias sin hablar de la perversión en profundidad, porque ese disfrute de la dominación del otro, de alguna manera u otra, lo que sostiene
esta categoría de abusador, violento, perpetrador. Es la perversión y es una estructura poco trabajada, poco, bueno. Y primero que nada porque es una estructura que vos difícilmente la puedas trabajar en el consultorio. Exactamente. Entonces hay estructuras, son de lo que yo llamo la estructura que uno trabaja de oído o de lecturas más que tienen que ver con lo social o lo jurídico, o por el efecto en las víctimas. Exactamente, por el efecto en las víctimas. A través de las víctimas Pero nos damos cuenta de cómo es ese goce, pero sin cernir el problema de la perversión. Van a encontrar, digamos, la perversión va a buscar siempre como la grieta para como desmentir Estamos, toda legalidad, estamos claramente. en el caso Poch, ¿es? El muchachito que él tiene todas las colecciones juntas. Entre ellas de tiene las muchas violencias. denuncias, por las cuales Denuncias nunca fue indagado. previas, denuncias de las hijas, o ahora las hijas. ¿Querés hacer un resumen para el público que nos sigue? No, creo Lo deben haber visto. Como es la licenciada. Lo deben haber visto. Sí. Pero tiene toda a ese tipo de perfil. Vos exactamente. estás apuntando a perversión. A ese perfil y al perfil más bajo que disfruta, digamos, de la dominación. No disfruta del sexo, disfruta de la dominación, de la angustia del otro, es más. Eso, mira, esto que acaba de decir Claudia es central. Por ahí, me parece que no lo habíamos mencionado todavía así con claridad, que en realidad en el abuso sexual no hay una búsqueda de placer sexual. El placer tiene que ver con la dominación, con el aniquilamiento del otro, con la cosificación, Y la con búsqueda reducirlo a de la la nada. angustia en el otro. Y la angustia, más vale. Esa es la prueba, es como si fuera el trofeo. Claro. Por eso son tan aberrantes algunos fallos que hablaban de que el individuo había sido, que la circunstancia lo había llevado, la circunstancia de abstinencia lo había llevado al individuo a abusar. Y por eso esas soluciones que dicen castración para los violadores, castración química para los violadores, es inútil. Porque eso no quita este deseo de dominación y de cosificación de la otra persona. Es como que necesita arrasar la subjetividad del otro. Claro. Que Se las va a arreglar. ¿Qué opinan del registro de violadores? No sé. A mí me produce dudas serias. Todavía no está no hay como una experiencia para saber. Me produce dudas serias porque me parece que en el desarrollo de nuestra justicia, vamos a suponer que tuviéramos una justicia que funciona adecuadamente, ¿sí? Creo que si vos condenás a un individuo, lo condenás por una determinada cantidad de años, y nos guste o no nos guste, después me parece que no sé hasta dónde es ético seguir produciendo un seguimiento de ese individuo una vez que cumplió la pena. Está bien, es cierto que lo que se sostiene es que en realidad lo que sostenemos es que en nuestra experiencia abusadores y violadores tienen bastante pocas posibilidades de revertir algo. Son compulsivos. Repiten. Claro, ¿no? Entonces, digamos, si nos plantamos ahí, digamos que efectivamente la sociedad debería tomar algún tipo de recaudo que permita de alguna manera prever esto. Ahora, ¿quién lo maneja? ¿Cómo lo maneja? Ese es A mí me preocupa esta cuestión de que alguien inmerecidamente vaya a parar ese registro y se le arruine la vida, como yo conozco casos de chicos de 18 años que estaban de novios y la chica le dijo que tenía 15, tenía 14 y se habían puesto de novios y está preso. Y
y habían tenido su primera vez y es una causa penal que estoy interviniendo. Yo no sé si, digo, no sé si el registro es la solución. Ese tipo de cosas pasan también todo el tiempo, que no invalida que hay que respetar las leyes y toda la cuestión, pero pasan estas zonas complicadas de justo en el periodo en el que es menor, mayor y qué sé yo, en donde puede quedar alguien en el registro de los violadores que se le arruina la vida por un tema de... Sí, de cualquier manera... banal. De cualquier manera, si hoy es tan dificultoso que condenen a un abusador, a un violador, pese a tener consagrado, prueba consagrado, si Mangieri todavía tiene más garantías que... hablando de esto, que estamos hablando antes, no de Mangieri en especial. Que pasa que el licenciado Garaventa escribió un texto muy bonito sobre ángeles y sobre porteros, muy lindo. Pero hubo unas ilustraciones que salieron en una nota en contra de esas ilustraciones, diciendo cómo se banaliza la violencia hacia la mujer, donde están dos, una de las ilustraciones es de este hombre que se llamaba Barreda, que fue transformado en estampita y se llama Sam Barreda, defensor de los maridos o protector de los maridos, y ahora salió gente que fue a una fiesta de disfraces disfrazado, es un chiste, ¿sí? Pero está impreso. Hay una fiesta de disfraces donde alguien fue disfrazado de Mangieri con el buzo marrón y llevando una bolsa acá con una mano que salía. Entonces, esto genera cierta... ¿Podemos reírnos de esto? ¿Podemos reírnos? Vamos a sonreír un poco. Ahora, tenemos que hacer una decodificación, porque la nota que traía estas ilustraciones decía justamente eso, cómo se banaliza el tema donde hay gente muerta, ¿no? Y estamos divirtiéndonos con esto. Sí. Eso en relación a lo que estamos hablando antes de la violencia mediática. Estamos rondando el perímetro que tiene que ver con las propuestas culturales, propuestas, si se puede llamar propuestas culturales sobre la violencia, el ejercicio de la violencia, y qué incidencia, no lo hemos propuesto, pero parece que el tema justicia anda dando vueltas en torno a esto, que es la justicia. Pero yo les quiero pedir que hagamos un alto, porque nuestra amable anfitriona, junto con Violaine Fuapópulo, junto con Jorge Curcio, directores de La Docta Ignorancia, nos hace llegar una pregunta. Los editores. Los editores, sí. Sí. Dice: hola a todos, gracias por permitirnos asistir a estos intercambios tan abiertos entre los tres expositores y también a las valiosas puntuaciones del moderador, que vengo a hacer algo así como yo. Mi primera pregunta es para Graciela González, si puede ampliar un poquito la mención que hizo acerca de que en Francia se les ha prohibido a los psicoanalistas el tratamiento de chiquitos autistas. Me parece inconcebible, justamente en el orden a la profundidad de los aportes que el psicoanálisis ha hecho al respecto. Me detengo acá, si vos podés. No puedo profundizar mucho más, es algo que llegó como noticia, que se difundió. Yo estoy en una práctica profesional que se trata sobre el juego en los límites, sobre el desarrollo de los niños, y bueno, ahí nos transmitieron esto. Podemos tratar de encontrarlo, de averiguarlo para la próxima, porque hay un video, incluso un video que fue prohibido, que era un video donde, yo no sé cómo se llama allá, pero fue un video armado por gente de lo que acá sería la EOL, no sé cómo se llaman allá. Y ese video fue prohibido y sacado de difusión. Además había sido un video construido con bastante mala intención de cualquier manera. Pero para no hablar tan en el aire, lo tomamos como tema pendiente para la próxima. Para la próxima. ¿Sí? Luego dice... un elogio. Qué interesante lo que dijo Jorge Garaventa acerca de la falta de inclusión del incesto como delito en el Código Civil. Ojalá más legisladores leyeran a Lévi-Strauss. Qué hallazgo este dato. Respecto a Claudia Vigil Echeverría, quería preguntarle sobre sus puntualizaciones acerca de la perversión. Si podría ampliar acerca de lo que podría ser la dirección de la cura en casos de violencia, justamente en estructuras que como esta,
que no se dejan atravesar por el dispositivo psicoanalítico. Cariños y gracias a todos. Belén fue a Púpulo. Qué lindo. Bueno, la perversión hay que presentarla en sociedad. Es una forma de lectura del mundo, una forma de organización de la realidad, en donde hay un vacío donde debiera estar la función de ordenadora, la función paterna, ¿no es cierto? Y que es un agujero que no desorganiza, es un agujero grave, no desorganiza como la psicosis, pero produce una deformación profunda de la mirada del mundo. Y requiere y tiene varios vicios, como ser la desmentida de la realidad de todos. Tomo como ejemplo el tirador de Belgrano, que entiendo que era alguien que encuadra en esto, que estaba usando seres humanos como los patitos de una kermés y tiraba a la gente y desmentía todo el tiempo. Bueno, era lo mismo, si se puede. Entonces a mí me parece que con el caso de violencia, de la violencia, que hay una aparatología de convalidar estas desmentidas. Por ejemplo, el maltrato, por pequeño que sea cotidiano, la descalificación, y después es una broma, lo voy a resolver y qué sé yo, sé cuánto, y la connivencia social es un problema general cultural. En cuanto a la dirección de la cura, la connivencia social. Ay, sí, es un dato. importante. En cuanto a la dirección de la cura, debe ser para mí las perversiones trabajadas como personas altamente, digamos, como se diseñaría el tratamiento de una persona psicótica, en otra lógica. Eso no lo puede hacer cualquiera, porque son otras las formas de transferencia, son otras las relaciones al otro, al semejante, con lo cual requiere su especialización. Pero yo creo que hay que estudiar las perversiones, porque si no vamos a estar tapando agujeros de daños ya hechos y no adelantándonos a ver cómo piensa el otro y a diagnosticar rápidamente para inclusive ser humanitarios con esta persona que no, la verdad algo falló en su organización para estar así, sin duda, sin duda. Sí, yo te iba a agregar primero acuerdo. Creo que el psicoanálisis y todas las líneas del psicoanálisis tienen muchísimo trabajo en relación a las perversiones. Yo no sé si estamos hablando de la misma persona. Para mí el tirador de Belgrano era un psicótico, no era un perverso. Jodeme. No. Si estamos hablando de la misma persona, es más, todo. Uno que iba. Todos los. ¿Vos pensás que era psicótico? No sé si estamos hablando de la misma persona. Este chico que estaba encerrado en el auto, que iba con su madre a todos lados, que dormía con su madre, todos los días. No, pero a ver, yo sigo pensando. Pero espera, porque además era un individuo que estaba absolutamente ido de la realidad. Sin embargo, no tenía. Yo, permítame un bocadillo ahí. Me parece que hay actos perversos aunque no haya estructura perversa. Es cierto. Quizás Sí, totalmente. Es cierto. Sí. Sin duda. Con lo cual me parece que el camino no es un diagnóstico de perversión, sino es cierto. En el acto hay un desconocimiento de los derechos del otro. Porque si no podríamos estar hablando de la violencia, porque si no tendríamos que estar ubicando la violencia como una patología y unirla a la patología. No es así. Es un rasgo. Sí. Pero hay una diferencia, porque en ese caso, la verdad que no lo recuerdo mucho caso, pero en ese caso no hubo connivencia social. La gente pretendía que se lo identificara y se lo pusiera preso. Sí. En cambio, con los violentos, los que hacen
lo que hacen este tipo de calificaciones, hay connivencia. Sí. Si vos querés criar Es verdad. un hijo de una manera que no sea, que tenga equidad de género, digamos, como que respete a las mujeres y a las chicas que se hagan respetar por los varones, etcétera, va al jardín y ya está. Si te va a jugar algo que no es de varón, le van a decir, te van a llamar a preguntarte por qué ese nene está jugando alguna Claro, cosa. pero estamos hablando de la perversión. Sí, pero digamos, pero en el sentido de que un caso grave tiene la sociedad trata de que sea condenado. En cambio, la gente que es violenta realmente es aplaudida. Sí. No hay una condena social que diga, ni siquiera judicial, porque si alguien que hace alguna de estas cosas que describimos, inmediatamente lo ponen preso, y bueno, va a haber menos gente que tenga ganas de imitarlo si sabe que la sociedad lo condena. No hay un consenso en que haya que condenarlo. Te dicen siempre fue así. Lo que yo no Perdón, me fui querría... de la pregunta. No, estoy de acuerdo. Pero lo que querría que no se pierda es lo que plantea Alberto, esta cuestión de actos perversos Sí. porque eso explica todo. Y eso el acto, porque fantasías perversas Claro, habemos, el acto. todos los Sí, neuróticos sí. los tenemos. Sí, el acto. Digámoslo, Antes, porque sí. mucha gente se siente... En ese sentido es que supremo. yo reivindicaba el trabajo que desde Freud hasta hoy ha hecho el psicoanálisis en relación a las perversiones. Y hay una pregunta que yo me vengo haciendo hace rato. Nosotros lo decimos casi como casi como un apotegma, ¿no? Es decir, los abusadores, los violadores no tienen cura. Decimos siempre esto. Yo a veces tengo dudas y creo que en esto, Claudia, por ahí es interesante seguir profundizar lo que vos traes, porque yo a veces digo, no tienen cura o no hemos desarrollado a fondo aún el concepto de perversión, por un lado, ¿no? Y por otro lado, esto se engancha con otro tema todavía muchísimo más tabú, que es el tema de la cárcel, ¿no? El tema de esta cuestión, yo a veces veo algunas consignas con las que acuerdo filosóficamente, pero se dice juicio y castigo. Sí. En realidad la cárcel no socialmente, en la sociedad moderna, no está planteada la cárcel como castigo, sino como un proceso reeducativo que puede llevar o no a la reinserción social. Pero no El castigo es lo punitivo. No, ya sé, pero digo para que no se nos pierda de vista esta cuestión. Sí. Está en la Constitución eso, aparte. Claro, La cárcel no es para de que castigo. en realidad con esta cuestión del castigo se ha obviado absolutamente que en las cárceles deberían haber procesos terapéuticos, psicoterapéuticos, Y de psicoanalíticos, recuperación. para mi gusto sería mucho mejor, pero que además estos procesos deberían ser los que determinen la posibilidad o no de libertad adelantada del individuo, etcétera. Yo quiero hacer un mínimo comentario, que cuando llegamos a este punto de donde ya barrimos todas las cuestiones y llegamos a un punto de dificultad real como ¿no? Me viene la frase de Lacan cuando arranca el seminario de la psicosis diciendo: estamos sumidos en problemas morales. El tema de lo bueno y los buenos y los malos es un problema grave para poder avanzar en esto, porque el tema de quién es bueno y quién es malo pero el Padre Gracia es una obra enorme, y entonces tenía el tema de la bondad y la maldad. Hay canalla. Exacto, sí. Pero esto es muy difícil de trabajar porque se trata moralmente algunas cosas que es imposible no involucrarse en ese sentido de rechazo, de aprobación o de empatía, pero éticamente hay que cuidar ese punto, el punto de la moralización de los discursos, porque entonces somos todos buenos y atendemos solamente a las víctimas y no entendemos el fenómeno global. Ese es el problema que yo quiero puntualizar cuando se excluye el tratamiento no psicológico, el tratamiento del tema de la perversión.
Bueno, yo por eso... ¿Qué te reís ahora? Yo por eso digo, le vamos a tener... ¿Y ahora de qué nos vamos Le vamos a tener que pedir a Jorge, a Violén y a la Aldea Global por lo menos 3 reuniones más, porque yo iba a decir... Yo quiero que seamos... Yo iba a decir, cuando vos traes sí. la cuestión de lo moral, que yo digo, bueno, por suerte nosotros del psicoanálisis trabajamos más con la ética que con la moral. Sí, claro, ¿no? pero la pero gente iba a habla plantear con la esto, moral. iba a plantear esto, digo, claro, esto, poner la dimensión de la ética, me parece que nos puede permitir pensar de otro modo la cuestión, por ejemplo, de lo que traía Alberto del registro de violadores, ¿no? Claro. Porque si lo pensás desde la ética, no es lo Sí, mismo. es campo de concentración, Bueno. un campo de concentración así. Y si pensás desde la ética, no hay juicio y castigo, sino que hay juicio y otra cosa, pero no es juicio y castigo. Seguro. Seguro. Bueno, lo que vos decías el otro día, lo que escribiste, tan interesante. El portero, bonachón, es bueno, Mancheri. ¿Qué tiene que ver la bondad y la maldad con el tema de que envuelto en una bolsa de consorcio? No sé si hay alguien en la Argentina que pueda tener dudas qué pasó, más allá de los pasos lógicos que tenga que seguir la justicia. Pero el tema de la bonachonés, ¿qué tiene que ver? Y sin embargo pesa enormemente. Entonces el hacerle una cruz a alguien porque en alguna oportunidad cayó como violador es un lío. Por lo menos le digo lío, no sé. Más no. Puntué un par de cosas que en realidad son pie de página para seguir debatiendo. Hay una psicoanalista que se llama Iacuzzi, que trabaja en cárceles bonaerenses con ofensores sexuales y tiene publicado un material al respecto. Después son todos datos bibliográficos, sí, estos. Lo queremos. Después, en relación a la cuestión que vos mencionabas de la población con Wichi, yo tengo un par de trabajos antropológicos que hablan justamente todo lo contrario de lo que estás proponiendo para poder debatir. Por ahí la próxima lo podemos acercar y ver cómo se compaginan estas cosas. Un trabajo complicado, no ha tenido gran difusión, me parece que tampoco lo han pretendido, pero está bien documentado, muy bien documentado por trabajo de campo. Con lo cual ahí tendríamos, yo de ahí me anoticio de lo que se llaman matrimonios privignáticos. Sí. Yo pensaba esto, Alberto, que... Pero entonces si es privignático no es incestuoso. Es que ese era el punto. Ese es el punto. Si no es considerado si está dentro de una legalidad, no es incestuoso. No, Supone claro, que fuera. el problema, pero bueno, como no tengo presente ni a los autores en este momento, No ni, se puede ni a la, así. claro, no me preparé bien. No, sí, de pero cualquier manera me parece que lo valioso de esto, que creo que es a lo que apuntaba la docta cuando nos convoca, es que nosotros tenemos que pensar incluso cómo y dónde lo seguimos después, ¿no? Es una reunión de trabajo. Incluso si lo seguiremos No es una bajada de línea, no, por lo menos es una reunión así. de trabajo. Ah. Esa me gusta, por ejemplo, eso. Y el otro, vamos a hacer un alto porque tenemos una pregunta de la licenciada Macarena Gaugené. Mira. Dice: buenas noches a los 4. Quisiera saber cómo piensan la categoría de lo traumático y lo disruptivo en el abuso sexual infantil e intrafamiliar. Hay autores que sostienen que no se puede pensar lo traumático desde un tiempo uno. Considero que hay situaciones traumáticas per se, como el abuso sexual infantil. Me interesa la posición de ustedes. Gracias. Bueno, una pregunta que da para todo
un programa. Tenemos que gracias, tiempo. que la queremos ¿Cuánto mucho. tiempo tenemos? ¿Qué hora es? Espera. Tenemos 25 minutos más o menos, algo así. Fantástico. Fantástico. No nos alcanza. Bueno, en realidad las categorías de lo traumático y lo disruptivo lo trabaja Moti Ben-Shakar, como efecto disruptivo proveniente desde afuera. Él hace una diferenciación muy interesante en el libro que tiene publicado, no sé si por Biblos, que se llama Lo Traumático. Hace una distinción interesante, también lo dijo en una jornada de la Fundación San Javier. Él dice que no es traumático, el estrés postraumático. Ahí viene algo, a ver si vos te Sí, podés no, contestar. aparte tengo que decir algo sobre eso. ¿Sí? Bueno, entonces... No, seguí. Él dice que dice el Moti? estrés... Moti Ben-Shakar dice que el estrés postraumático es una clasificación que no debería tener ese título, Claro. porque él considera que se producen elementos disruptivos desde el afuera, digamos, y no como el trauma pensado como la construcción de la subjetividad interior. Vamos a hacer una distinción. Claro. Yo ya que quedé por no Convocada a responder. Convocada a responder, no solamente, sino que quedé presentada por no darle bolilla a las presentaciones. Como bueno, un chiste del licenciado Garaventa quedó escrachado en mi presentación como especialista en estrés postraumático. Debo ser especialista en hablar de eso. Pero yo creo que hay que deconstruir. Es una nomenclatura del DSM-4 y esto está dentro de un trabajo que yo también quiero dejar para pie de página o para trabajar en algunas otras presentaciones sobre la necesidad de integrar o de trabajar junto con otros discursos. Donde hay catástrofes, donde hay grandes sufrimientos, hay médicos y hay que trabajar junto con los médicos y hay que buscar códigos comunes. Entonces, a veces se habla del estrés postraumático como de un cuadro agudo que hay que resolver y eso no quiere decir que la persona sea un estrés postraumático. Con respecto al trabajo de Moti, es muy interesante, acuerdo que habría que no dar a priori algo como traumático, sino potencialmente traumático o traumatogénico, por un lado. Pero en caso del abuso sexual infantil, acuerdo con Macarena Caoyené, que no cabe dudas de que ese sujeto está, no por lo disruptivo del acto de abuso y de irrupción, sino por lo inescapable y por lo incontrolable. No es lo disruptivo, porque el niño, y eso es una cosa que yo creo lo he dicho en varias oportunidades, que difiero con Moti, que lo disruptivo no es lo más traumático de un evento, sino lo inescapable y lo incontrolable de este evento. Porque el niño puede saber, yo he tenido pacientes que sabía a qué hora venía el que venía a abusarlo sistemáticamente y eso no lo sorprende ni nada. Entonces, en ese tipo de casos no cierra lo disruptivo, porque sabe la hora, es más, es amable, seductor, le trae comidita, y entonces hay que trabajar bastante y ir en esta construcción colectiva hacia un saber que pueda compartir el trabajo con el discurso médico. Yo creo que mi papá era médico, así que tengo que cumplir. ¿Qué sé yo? ¿Qué papel cumple la justicia en la salud, en la conformación de la salud y del restablecimiento de parámetros de salud en una persona violentada? Suspiró el panel. Vamos desde un gran acompañamiento de medidas que se indican que son interesantes hasta... Explica el suspiro. ¿Qué? Explica el suspiro primero. Y porque los que trabajamos estos temas tuvimos que hacernos un poquito al lenguaje de la jerga judicial por el hecho que estos casos se judicializan. Finalmente va a haber una denuncia, ya llegan cuando nos fueron denunciados. Por eso nos llegan, como dijo él, en carácter de perito, para determinar algo. Entonces hay cierto punto donde
según la ideología de la persona que está impartiendo justicia, como hablamos la vez pasada, se hacen determinadas cosas o no. Todavía tengo que reconocer que no estoy muy empapada con la nueva ley de salud mental, que esa nos incumbe a todos, que por lo menos ahora hay determinadas cosas que han mejorado, pero no puedo dar cuenta porque no la he tenido todavía, no la he leído en profundidad. La justicia a veces complica. Claro, hay casos donde el niño abusado fue abusado por un maestro, supongamos, y donde los padres deciden no hacer la denuncia porque, bueno, ya lo sacaron del colegio y vamos a resolverlo de otra manera y no someter al chico la doble... A la retrauma. La justicia en términos como sinónimo de tribunales. Sí, como sinónimo de tribunales. No la De cualquier justicia manera, como concepto. Sí, pero por ahí, Señora de ojos vendados, como decía Mariana Walsh. de cualquier manera, por ahí yo voy a tratar de responder más puntualmente, porque lo que trae Graciela, que es importantísimo, es cómo funciona la justicia. Y a mí me gustaría por ahí plantear qué pasa cuando la justicia funciona. Claro. Cuando la justicia funciona, cuando hay un fallo condenatorio, en realidad hacia la víctima lo que la justicia está produciendo es una reparación simbólica fundamental. Es la sociedad, a través de la justicia, repara a ese individuo que ha sufrido una vejación de la naturaleza, del maltrato, del abuso, lo que fuera. O sea que filosóficamente, digamos, sería reparador. ¿Tenemos práctica de eso en nuestro ¿Cómo? país? ¿Tenemos práctica? ¿Se apunta en lo que dicen nuestros pacientes cuando... Mira, yo quiero decir algo un comentario muy chiquitito. Sí, y después aclarar la pregunta. Lo traumático es un daño, incluso un malestar, una locura, un sufrimiento que viene del mundo por algo que pasó. Entonces puede haber tratamientos muy buenos, los hay, pero se repara el trauma, que digamos es una linda especialidad porque es muy grato ver la recuperación, pero la recuperación se da cuando en el mundo donde se produjo el daño también se repara, y en ese punto es que la justicia tiene un papel fundamental. Cuando hay verdad y justicia, ahí la persona o el abuso. Valoración y reconocimiento del daño generado. Porque en el caso, por ejemplo, del abuso, el niño se siente parte de esto que le pasó. El acto jurídico de decir, esto fue un delito y ese no es lo mismo que vos, hizo algo donde te convocó, te complicó y te involucró, y después se tiene que desinvolucrar. Y aparte hay mucha ambivalencia. Pero hay un enamoramiento y hay una participación del niño. Y hay un volver y hay un juego. Pero lo que hace la justicia es volver las cosas a la normalidad, porque si no el niño queda atrapado y sintiéndose, como se siente toda víctima, culpable del daño que sufrió. Entonces, ese es el papel de la justicia. Bueno, aparte, si no hay ley... Dividir los tantos y reparar en el sentido, no, vos sos la víctima, vos sos el... Sí. Si no hay ley, no hay tercero, está bueno que la justicia intervenga entre Absolutamente, es fundamental, de acuerdo con vos en eso. Sí. Iba a decir algo más en relación a esto que lo que enferma en el abuso sexual infantil o lo que devasta es el abuso propiamente dicho por un lado y la no circulación de la palabra por el otro. Ajá. ¿No? El secreto. Cuando se propicia la circulación de la palabra, empieza el proceso de reparación. Lento, dificultoso, pero la circulación de la palabra es fundamental. La reacción del entorno ante la visibilización del abuso también es fundamental. Es decir, si el niño es creído, si el niño es amparado, si el niño es separado del abusador, ¿sí? Porque ella recién decía una cosa interesantísima, que hay una participación en lo que es todo el proceso de seducción, porque el niño busca afecto, busca cariño, Claro.
y lo que recibe es la irrupción de la sexualidad adulta en su sexualidad infantil. Seguro. Acá es donde esta es la cuestión del abuso. Pero si la palabra empieza a circular con confianza, hay un proceso. Pero para eso tiene que haber un contexto receptivo a esa Claro. palabra. Sí. Hay niños que no han sido creídos. el no han secreto es una de las cosas más patógenas que existen. Y aparte es Y típico donde del no abuso. circula la palabra, Ujú. pasa algún fenómeno que lo veo a menudo en los pacientes que llegan después de años y años y años de callar, que es que el tiempo queda detenido en el acto que no fue nombrado, sean cuantos fueran esos años. ¿Sí? Hay una detención del tiempo en donde no circuló la palabra, porque la narrativa lo que produce es como cuando uno escribe, que esas hojas en algún momento pasen a ser pasado, pero lo que no se habla, lo que no pasa en la narrativa, queda en un eterno presente, mortificando y enfermando gravemente. Con respecto a esto que decíamos de cómo lo reciben el entorno del chico, también sucede en adultos que han sufrido un accidente de cualquier tipo, pongamos por ejemplo una amputación, ¿no? de un miembro que no es vital, pero que es una herida narcisística importante. Seguro. Que sufre un Sí. Generalmente lo que le indica a su entorno, a su familia, a sus amigos es, bueno, olvídate, ya pasó, No hables más de no eso, hables te más de hace mal, esto, todo que lo te hace mal. contrario. Sí. Y las personas desde afuera las ven bien o recuperadas, y por dentro, Amputado como vos y decís, amordazado. Amputado y amordazado, exactamente. Sí, terrible. Cuesta mucho desarmar esto y volver a dar palabra para, bueno. Aparte un concepto también que se le dice a esta gente, bueno, no llores. ¿Por qué uno no va a llorar si está triste? Terrible. Les quiero hacer una pregunta que para mí es difícil, así que estimo que para ustedes ¿Para qué? también. Muchas ¿Con qué gracias. necesidad? ¿Con qué Por ahí- necesidad? Qué buen momento. No, te va a gustar la Sí, pregunta. dale. ¿Existe la posibilidad de revinculación entre un niño abusado, una niña abusada y su abusador? Y si el abusador está igual que como estaba antes, no revió su postura, no se interrogó, no pudimos hacer que circule de otra manera. Estamos en el terreno en donde estaba preguntando, porque respondo lo que vos me preguntaste. ¿Podés ampliar la pregunta? Sí. Vos hablaste de justicia reparativa y nosotros tenemos un sistema de justicia retributiva que va en función de la pena, a pesar de que la Constitución Nacional diga que las cárceles tienen que ser alojamientos sanos y limpios, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Pero bueno, Está saliendo. tenemos una justicia enmarcada claramente hacia lo retributivo y no hacia lo reparativo. Y la pregunta era, ¿tenemos modalidades en el campo social como procedimientos, como formas propuestas para las víctimas, en donde se genere un espacio de circulación de la palabra, como vos decías, Jorge? Yo te puedo plantear dos cosas. Primero, sobre la esencia de la revinculación. La revinculación no está pensada para revincular a un niño, a una niña abusada con el abusador, sino que fue pensada para revincular en el caso de que no se haya logrado establecer que existió el delito. Esto es fundamental que quede claro, ¿no? Primero. La otra cuestión, Pero entonces si no, sería que no. si no sería que no, pero la otra cuestión, a mí esta pregunta siempre me gusta contestarla con la experiencia de Carlos Rosansky, que me parece que es impecable, ¿no? Carlos, durante 20 y pico de años, fue juez penal, trabajó muchísimo con temas de abuso sexual infantil, es uno de los jueces que más abusadores ha condenado. Y Carlos dice en el libro Abuso Sexual Infantil, denunciar o condenar, creo que es. O silenciar. Él dice así: en los años que he trabajado como juez, he tenido cientos y cientos de abusadores frente a mí. Pese a que las pruebas han sido abrumadoras y han sido condenados, en ningún caso he visto el más mínimo vestigio de arrepentimiento y ni siquiera aún
de intentar reparar algo del daño hecho, ¿no? Estamos hablando de un tipo que sabe mucho de esto. Tal vez si hubiera un abusador arrepentido efectivamente, se podría repensar esto. No conozco a nadie y no creo que lo vaya a conocer. ¿Qué margen entonces tiene? Yo quisiera Sí, también por contestar esa pregunta. Por ahí tengo un estilo... Ya la contestaste con las caras. Con pocos... Si querés agregarle a la cara No algo. me andan los grises, no me andan los grises hoy día. A mí me parece que no. si vamos a considerar, vamos a seguir la lógica, vamos a hacer que no quede como un impulso lo mío. Si nosotros hemos dicho en esta mesa hoy día que el abusador, en tanto adulto, es un referente parental, en el acto de abuso ha perdido su condición de tal. Entonces, si ha perdido su condición, ha quedado exiliado de la posibilidad de vincularse con ese y cualquier otro niño. Para mí, comentar algo respecto a esto. ya. Una pacientita de hace 10 años atrás, que fue abusada y fue probado y la persona estuvo condenada, que era su papá, ella decía que no quería usar el apellido. Claro. Era muy pequeña, tendría 6 años, que ella no quería usar el apellido y... Está de acuerdo conmigo esa Bien. niña. Esto fue llamativo porque en el mismo tiempo una colega atendía a otra criatura que decía lo mismo, como si de tan chiquita quisieran cambiarse ese apellido, como que ellas ya no lo consideraban un padre. Esto avanzó hasta que una de ellas volvió, 10 años después, estaba en el juicio de pedir que cambiar el apellido. Modificación del Y le apellido. dijeron que tenía que traer un informe de alguien que le hubiera asistido y ella dijo, me vuelvo con la persona que me atendió. Es muy interesante, esto me llevó a investigar un poco el tema, de lo cual estoy escribiendo, con algunas adultas que también ya hicieron el proceso, ya hicieron el juicio o ya no lo usan. Claro. Muy interesante porque como el chico percibe que esto no es así. No es posible no volver, es posible y volver no a es un la, padre. se rompió algo o sea, transgredir una prohibición tal como le dice esto, incluso, digo, de cualquier adulto, hace que no hay camino de regreso. No hay camino de Los regreso. chicos dan cuenta de eso con mucha claridad. Y eso muy es, interesante. bueno, eso es en relación a esa escucha que a mí me parece que esa pérdida es irreparable. Sí, Es irreparable. Es completamente irreparable. El vínculo es irreparable. Sí, claro, ya no hay Porque un no ha padre. sido Ya respetado no hay un el padre. otro como otro. Claro. Y una cosa que respecto a lo de la reparación que decías antes, esta ley, junto con otras, por ejemplo la de trata de personas, tienen mecanismos reparatorios. Dicen que el Estado está obligado a asistir a las víctimas, etcétera, etcétera. Lo que no tienen es presupuesto asignado todavía para ese tipo de atención. Mínimamente, digamos. No es que no se hace nada, pero falta presupuesto. No hay presupuesto. Ese es un tema que yo propongo para ir para la próxima o algo así, que es hablar de la profunda gravedad de la falta de tratamiento de cosas que tienen un desarrollo enorme en el diagnóstico, en el abordaje, en toda la previa, y las personas con sus síntomas, no hay atención pública y estoy, digamos, luchando mucho y padeciendo el problema de la atención adecuada a las víctimas que no se termina de organizar. Eso es un tema les dejo para trabajar políticamente, sí, claramente. En esta línea, yo la primera presentación les propuse que pudiéramos pensar algunas cuestiones en lo que es la formación de políticas públicas y la formación de profesionales que atiendan a gente violentada. En especial, lo que vos mencionabas, Graciela, respecto de la violencia obstétrica, está muy la formación de enfermeras, enfermeros, parteros, los médicos mismos tienen una formación Hay otra humanitaria violencia que deficiente. no nombramos que también, Es verdad. que es la económica. Violencia económica. Está en la ley, no es que Sí, sí. Está, figura en la ley. Y una cosa muy común de esta violencia económica es que 7 de cada 10 padres en general no pasan la cuota alimentaria de sus hijos. Como poco. Sí, es una... 7 de cada 10 es bastante. No,
como poco en cuanto a las formas de violencia económica. Sí. Por supuesto, muchas otras formas de violencia económica, pero esta es una que es muy visible. Y ahí sí hay un registro. Hay un registro de deudores económicos. Si uno quiere presentar un proyecto en la ciudad o donde fuera, tiene que presentar el libre deuda, digamos, de que uno no es deudor económico. Pero no todos los juzgados, cuando está condenada una persona por violencia económica, lo mandan al registro. Y además, los efectos, mucha gente no lo motoriza porque los efectos son pocos. No puede renovar el registro, entonces se lo va a sacar a Tucumán. Sí, no tiene efectos. No sale el veraz. No sale, claro, habría que haber un veraz, de eso. Está buena la idea de armar un veraz de padres, malos padres. Ya lo hemos dicho, así que no lo hagan ustedes, lo haremos nosotros. Por favor, el copyright lo tenemos. Claro. Bueno, hemos tenido otras preguntas que han llegado al mail que facilitamos, que la Adopta Ignorancia facilitó, pero bueno, quedará para la próxima. Hay un pedido expreso de los editores de la Adopta Ignorancia para una invitación a la presentación del libro Goces, Disfrutar o Padecer de Benjamín Dohm, que es el segundo libro de la editorial La Adopta Ignorancia, y este evento va a tener lugar el próximo miércoles 9 de octubre a las 19 horas en la Sala Ortiz de la Biblioteca Nacional. Agrego una cosa a eso, sí, porque me parece fundamental. Yo sé por lo que se armó en las redes sociales que nos viene siguiendo bastante gente joven, ¿no? Es importante decir que Benjamín Dohm es maestro de todas las épocas. Está muy bien. ¿No? Es decir, un tipo que nos enseñó a todos nosotros. Nos enseñó a todos a leer Lacan, ni más ni menos que sí, eso, ¿no? Y a entender. A entender, exacto. Bueno, el título, por ahí podríamos decir, si ¿queda alguna pregunta o la pasamos directamente para la pasamos para la próxima, si bien. le damos alguna vuelta. Haz de cuenta que sos el moderador. Bueno, voy a hacer de cuenta que moderando este maravilloso panel voy a ir produciendo el cierre. El próximo jueves tenemos la tercera entrega de violencia institucional, familiar, de género. Vamos a seguirla con los licenciados Jorge Garaventa, Graciela González, Claudia Vigil Echeverría y yo, Alberto Díaz, moderando esta mesa. Nos quedaron algunas cuestiones dando vueltas. Podríamos proponer lo de los tratamientos, que las personas que nos están siguiendo, yo sé que hay entre ellos pacientes, alumnos, familia y alguno que otro verdadero psicólogo o dentro del público general, proponer o dar su impresión de cómo son los tratamientos públicos para las personas, ¿no? Me gustaría mucho conocer la experiencia de las víctimas de las distintas situaciones que han sido atendidas y dónde y cómo y qué sé yo, y propuestas reales de quienes tienen la decisión política de hacer consistir lugares verdaderamente eficaces para alojar tanto dolor. Bueno, gracias a las tres y gracias a la Adopta Ignorancia. Nos estamos encontrando entonces el jueves que viene, 9 en punto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.